Comenzamos entonces. Ver el tema de enfermedades profesionales para nosotros es muy importante porque tenemos que lograr entender que cuando trabajamos en seguridad industrial aplica fundamentalmente y nos referimos fundamentalmente a la parte de accidentes de trabajo. Mientras que cuando nosotros trabajamos o hablamos de higiene industrial, está relacionado y vinculado directamente con las enfermedades profesionales. Si bien nosotros tenemos una ley de accidentes y enfermedades profesionales, ustedes van a ver que son tratadas por esa ley de forma, en algunos casos, distinta. Si nosotros pensamos en el accidente de trabajo, lo define de una manera, y si vamos al artículo 38 de la ley de accidentes, ustedes se van a encontrar con que lo define como toda aquella enfermedad que pueda afectar la salud del trabajador por la exposición a los agentes físicos, químicos y biológicos. Estrictamente con eso y nada más. Entonces, para nosotros en higiene industrial, conocer las enfermedades profesionales es fundamental. Si no entienden algo, me van avisando, me van diciendo y vamos parando. Es muy importante que esto se entienda, porque después, cada cosa que nosotros vamos a ir nombrando, ustedes van a ir viendo que nosotros lo vemos en el correr del año. Y se los voy a ir puntualizando uno por uno. Decíamos entonces que define a las enfermedades profesionales como aquellas enfermedades contraídas por la exposición a factores de riesgo que resulten de la actividad laboral. ¿Qué significa esto? Es que son enfermedades que son contraídas en los lugares de trabajo por factores de riesgo que están en el lugar de trabajo. No estamos hablando de un resfrío y no estamos hablando de un problema cardíaco. Estamos hablando de diferentes factores de riesgo que me pueden generar una enfermedad. Traje a colación cuál era la definición del Convenio Internacional de la OIT 121, porque es allí donde se definen las enfermedades profesionales. Todo miembro debería, y en condiciones prescriptas, considerar como enfermedad profesional las que se saben proveniendo de la exposición a sustancias o a condiciones peligrosas inherentes a ciertos procesos, oficios u ocupaciones. Las enfermedades profesionales fundamentalmente se dan porque tienen diferentes vías de entrada que en lo que tiene que ver con la seguridad industrial. Entonces, estamos hablando que las vías de ingreso son las inhalatorias, las dérmicas oculares, las digestivas y las parenterales. La más importante de todas ellas, como vamos a ver más adelante cuando veamos vías de entrada, es la respiratoria, es la inhalatoria. Y en segundo lugar, la vía dérmica y ocular. Con el correr del tiempo, antes se incluía la vista junto con la parte dérmica, hoy en día no. Hoy en día ha sido tan importante el desarrollo en el sentido de la parte ocular que se toma un poco más separado. ¿Qué normativa le aplica a la parte de enfermedades profesionales? Y bueno, le aplica el Convenio Internacional de la OIT 121, acá no le puse, es Convenio Internacional de la OIT 121. Ese convenio internacional es pertenece al derecho internacional y no al derecho interno, por lo tanto es ratificado por una ley, la ley 14.116 ratifica el Convenio Internacional 121. ¿Qué tiene el Convenio Internacional 121? El Convenio Internacional 121 contiene el listado de las enfermedades profesionales. Entonces, lo que hacen los gobiernos es
en el caso del derecho nuestro, es a través de una ley, ratifica el convenio internacional de la OIT e incorpora ese listado. Ustedes, si vamos a la ley de accidentes, en el artículo 38, habla de cuáles y a qué se consideran enfermedades profesionales. Y a continuación, dice que son todas aquellas que van a estar comprendidas en el decreto 167 del año 81. Lo que sucede es que ese decreto fue actualizado, fue derogado por el decreto 210 del año 2011. ¿Qué significa esto? Bueno, que en el año 2011 se actualizaron el listado de enfermedades profesionales. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, te escucho. Yo había leído en ese decreto de 2010, digo 210 del 2011, ¿Sí? que dice que los trastornos mentales y el comportamiento no los incluye, No los incluye. porque pueden originarse fuera del lugar de trabajo. Sí, es así. Ahora lo vamos a ver. Bien. Ahora vamos a ir viendo. Y es así. Entonces, hay cosas, hay determinados problemas que en algunos casos pueden considerarse una enfermedad profesional. Primero vamos a ver todo lo que se considera y cómo llegamos a configurar o cómo se llega a configurar una enfermedad profesional. Y luego vamos a ver específicamente el decreto, ¿sí? Perdón, ahí ven la presentación o me salí de la presentación. Te saliste. Bien. ¿Ahora sí? Sí. Denme un minutito que a continuación nosotros vamos a ver ese decreto y vamos a ver uno por uno, porque me interesa que se entienda bien este tema. Entonces, como le decía, que las enfermedades profesionales tienen un marco legal donde apoyarse. Hablamos del decreto 210, no está aquí, no se lo puse porque realmente me olvidé, es la ordenanza del Ministerio de Salud Pública 145 del año 2009. Ordenanza del Ministerio de Salud Pública número 145 del año 2009. Eso es también parte de la normativa que vamos a tratar. ¿Sí, Vanessa? Mariela, disculpe, María está esperando para ingresar. Ya le di a ella pase. Ya le había dado ingreso. Ah, bueno, gracias. De nada, por favor. Bien, entonces como les decía, este decreto 2010 del año 2011 actualiza las enfermedades profesionales. Pasamos en el año 2011, o sea, antes de este decreto del 13 de junio del 2011, solamente se consideraban enfermedades profesionales a 29 enfermedades. Hoy en día en el Uruguay, estamos hablando siempre en el Uruguay se consideran 106 enfermedades profesionales. Si será nuevo, que esto sucede en el año 2011. Hasta el 2011 habían cosas que no se consideraban. Bien. La situación, y este recuadro es bastante importante que se entienda. La definición de enfermedad profesional, aquella que se produce por una exposición de un agente físico, químico, biológico en el lugar de trabajo, y además el desarrollo de una enfermedad profesional, tiene esa definición una serie de puntos que son clave para configurar una enfermedad profesional. Y de ello se habla que hay una relación causal entre la exposición del trabajador en el lugar de trabajo, o sea, en el ambiente de trabajo, lo que significa que el agente, la sustancia de la que estemos hablando,
específicamente cualquier sustancia química, si hay ruido, radiaciones, vibraciones, problemas de temperatura, problemas de presiones anormales, que nos pueda generar, o riesgo biológico, que nos pueda generar una enfermedad, debe estar presente en el ambiente laboral. Pero además, debe haber una exposición. Cuando se habla de relación causal o nexo causal, que ustedes lo deben haber leído, significa esto, que entre la exposición en el lugar de trabajo va a dar como resultado una enfermedad específica. Y esa es la relación, la exposición a la gente en el lugar de trabajo y como resultado una enfermedad. A eso se le llama relación causal o nexo causal. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Las características para la exposición de un grupo de personas, o sea, figúrense que esto se estudia en un grupo de personas expuestas en los lugares de trabajo. Entonces, las características para la exposición de un grupo de personas y la frecuencia con la que se presenta la enfermedad es más alta que en el resto de la población. Vamos a poner el ejemplo del ruido. Si una persona va a trabajar y trabaja en un taller donde existe un nivel de ruido y está expuesto todos los días, la frecuencia con que se expone es mucho más alta y por lo tanto la prevalencia de tener una enfermedad auditiva es mayor que el resto de la población. ¿Se entiende? Sí. Sí. Seguimos. La configuración de estas enfermedades profesionales tienen 5 puntos muy importantes. Y esto ustedes se lo tienen que grabar. Esto tiene que ser un recuadro que yo debo saber. Sí o sí, el técnico prevencionista tiene que saber que para configurar una enfermedad profesional existen 5 cosas que se deben dar y a la vez. O sea, que debe haber una relación causal, porque lo que se explicó antes, entre una exposición en el ambiente laboral a un contaminante, se lo dije de otra manera, es lo mismo, hay un nexo entre que se expone a una sustancia y genera una enfermedad. Ese es el nexo causal, o la relación causal. Hay un agente en el ambiente de trabajo, o sea, voy a tener un riesgo que es físico, o es químico, o es biológico. Hay una exposición, y la exposición implica que la persona tenga una frecuencia de exposición al contaminante y una duración. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo exponer todos los días y puedo marcar una frecuencia diaria, pero una cosa es que yo me exponga 5 minutos y otra cosa es que yo me exponga 8 horas. Disculpe. ¿Se entendió la parte de exposición? Bien. Me interesa que entiendan lo que significa una relación causal, lo que significa una exposición, porque la exposición está controlada por la frecuencia en que yo estoy marcada en días, meses o años, y la duración de esa exposición en el horario de trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de exposición, tiene dos variables bien interesantes, que esto después es necesario que se vaya entendiendo, porque cuando se quiera hacer una evaluación de un producto químico, por ejemplo, yo tengo que ver la exposición. Y en la exposición no tengo que ver solamente si se expone diariamente. Se expone diariamente X cantidad de horas. Y esto es muy importante y es tan crítico que cuando nosotros vemos los límites de exposición ocupacional, están marcados, hay 3 límites de exposición diferentes. Tenemos un límite de exposición que tiene que ver con las 8 horas,
los famosos TLB, TWA, los límites de exposición de 15 minutos o de corta duración, que son los STIL, y aquellos límites de exposición a los que nunca podemos pasar, o los techos. Y esto tiene que ver no solamente con que yo me exponga en cuanto a frecuencia, sino en cuanto a duración. Entonces la exposición no es solamente me expongo, voy y estoy ahí adelante. ¿Cuánto? Por eso estos temas eran tan importantes porque nos van a ir marcando a lo largo del año una cantidad de temas que vamos a ir viendo. Vimos la relación causal, el agente en el ambiente de trabajo significa que la sustancia que nosotros estemos viendo, riesgos físicos, riesgos químicos y riesgos biológicos, estén en el ambiente de trabajo. Y son esos tres que hablamos. Bueno, esos tres que hablamos y después cada uno se disocia en varios temas más, ¿no? Los químicos, que van a ser líquidos, sólidos o gaseosos, los riesgos físicos, que van a ser el ruido y la vibración, los ambientes térmicos, las radiaciones, la iluminación y las presiones anormales. Y los riesgos biológicos, virus y bacterias, hongos y parásitos. Y ahí está incluida la zoonosis. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto que le estaba diciendo y que les vengo repitiendo, que parezco un loro repitiendo varias veces, es clave que también se entienda. O sea, nosotros no vemos un andamio, ni vamos a ver un problema eléctrico, ni voy a ver un problema estructural. Lo que nosotros vamos a tratar son los riesgos físicos, químicos y biológicos. Y es fundamental que ustedes comprendan eso. Seguimos. Entonces dijimos que para configurar una enfermedad profesional tenía que haber una relación causal, tenía que haber un agente en el ambiente de trabajo, tenía que haber una exposición, como lo hablamos en frecuencia y duración, y tiene que haber una enfermedad específica. Entonces, cuando nosotros veamos ahora ese listado de enfermedades específicas, es que si yo me expongo a ruido, voy a tener como consecuencia o una sordera profesional o un descenso o una hipoacusia. No puedo tener, no me van a decretar una enfermedad profesional al corazón por tener una exposición a ruido. La enfermedad específica es la sordera o es el trauma acústico o es el descenso que se tiene una persona, después lo veremos en el baremo, pero eso lo vamos a ver después. Seguimos. Vanessa, ¿preguntas? No, profe. Bien, bien. El listado... Hablamos entonces la relación causal, el agente, la exposición, la enfermedad específica. Y el otro punto importante es el listado. Para nosotros, que esté incluido en un listado significa que esté incluido en este decreto 210 del año 2011, que como decía el compañero hoy, no son todas universalmente todas las enfermedades profesionales, porque las enfermedades mentales no están incluidas. Insisto, para que se configure una enfermedad profesional, se deben dar estos 5 puntos que ustedes ven allí: la relación causal, el agente en el ambiente de trabajo, la exposición, la enfermedad específica y estar en el listado. Si no están estos 5 y los 5 a la vez, no se configura una enfermedad profesional. Más allá que quien decreta si es o no una enfermedad profesional es el Banco de Seguro del Estado. Es el que tiene el monopolio de este seguro
Es con él solamente con el que podemos contratar un seguro de accidentes. Yo no puedo contratar un seguro de accidentes con otro proveedor. Puedo contratar un seguro de accidentes por vida o lo que sea, pero no un seguro de vida, pero no un seguro de accidentes de trabajo. Nos vamos acercando a los 40 minutos, así que voy a terminar este pedacito y después vamos a retomar con el listado. Les decía que la relación causal, o sea, esa relación que existe entre la exposición al agente y la enfermedad, se establecen de diferentes maneras. En algunos casos por datos clínicos, o sea, hay que analizar la ocupación o el puesto de trabajo, por decirlo de alguna manera, el estudio del ambiente laboral, es parte de lo que hacemos, la evaluación de los riesgos presentes, y ahí vamos a ver, es parte de lo que nosotros vamos a ver en el año, significa cómo voy a evaluar el riesgo de la exposición a sustancias químicas, cómo los voy a medir, con qué los voy a comparar, contra qué los voy a comparar, cómo se hace esa medición, y llegar a un resultado que es la evaluación de ese riesgo. Además, esa relación causal se establece por estudios epidemiológicos y toxicológicos, o sea, que establecen la relación que existe entre la enfermedad específica y las distintas exposiciones. Recuerden que la población laboral es específica. Por ejemplo, les podría comentar, hay un organismo en el Uruguay que hace este seguimiento y este tipo de estudios, que es el SIAT. Si bien trabajan sobre los productos toxicológicos, hay una parte del SIAT que hace estudios epidemiológicos. Entonces, por ejemplo, estudia determinadas situaciones, que puede ser una empresa, de los trabajadores expuestos a determinado contaminante, para saber si puede constituir o no una enfermedad profesional, más allá de que hay mucha información que todos conocemos. Además de la relación causal de establecerse por los datos clínicos, por la ocupación, por el estudio de ambiente laboral, la evaluación de los riesgos, los estudios epidemiológicos, también se da por los síntomas de una enfermedad. O sea, que una persona le venga y le diga que no oye en su lugar de trabajo, con eso no alcanza para decir que la persona tiene una hipoacusia de origen laboral. O tiene asma y dice, bueno, sí, yo contraje el asma en el lugar de trabajo y por lo tanto tengo una enfermedad profesional. Los síntomas de una enfermedad no alcanza para diagnosticarla como tal. Se deben estudiar los distintos cambios patológicos que resultan de la exposición a esta sustancia. ¿Qué significa esto? Que debemos estudiar los mecanismos de acción. Y esto también lo vamos a ver nosotros. Todo lo que tiene que ver con la toxicodinamia y con la toxicocinética de las sustancias es parte de lo que nosotros vamos a estar viendo en el correr de este primer y segundo semestre. O sea, ustedes van a ver entre el primer y el cuarto semestre, por decirlo de una forma más amplia, que después van a empezar a estudiar sustancias específicas y van a empezar a estudiar el modo de acción o la interacción que tiene este producto cuando ingresa al organismo. Cuando ingresa al organismo, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se combina? ¿Cómo se comporta? Pero además, una vez que ingresa al organismo, ¿cómo se absorbe? ¿Cómo se distribuye? Imagínense un gas que ingresa por los pulmones, que luego se distribuye y tenemos lo que se llaman los órganos diana, van a encontrarse con determinados órganos que son más propensos o no a ser receptores, hígado y riñón que los metaboliza y cómo los eliminamos.
Y de todo ese proceso de toxicocinética hasta que se elimina, ¿qué es lo que queda dentro del cuerpo? Porque no todo se elimina generalmente. Podemos tener una cierta cantidad que se retenga. ¿Y dónde se retiene? Por ejemplo, el plomo, si bien nosotros podemos contaminarnos, el plomo se elimina, ¿sí? Orina y heces, pero hay una parte que queda retenido sobre todo en los huesos. Y esas son cosas que tenemos que aprender. Y eso es lo que vamos a ir estudiando. Comentarios. Antes que se nos termine, nos quedan 4 minutos. Vuelven a entrar en el mismo IDE. Menos cuarto, volvemos a entrar al mismo IDE. ¿Se entendió? Vuelven, el mismo IDE que tenemos, vuelven a entrar al mismo lugar. Profe. Pero se corta, Sí. profe, porque el otro día estuvimos como 2 horas y algo con otra profesora. Sí, pero yo lo uso mucho, me lo dejan 40 minutos y me lo cortan. Después que lo usas mucho, Ah, bueno. tenemos que pensar con el Jitsi que están trabajando. Tenemos que pasar a otro, pero está. Prefiero hacer un corte y la grabación nos queda más chica. ¿Sí? Y hacemos un corte, aflojamos, Bárbaro. recargamos mate y menos cuarto volvemos. Bárbaro, gracias. Pero déjenme terminar un segundito con esto. Nos quedan solo 2. 3 minutitos nos habían. Les decía que esta relación causal, que este conocimiento sobre la relación de causa, ha permitido una definición médica más precisa de las enfermedades profesionales. Por eso, además, esto evoluciona. O sea, conocer cómo el contaminante afecta y en qué cantidades y qué proporciones, eso es algo que también estudiamos, los límites de exposición. Los criterios, los distintos criterios de los límites de exposición, no es lo mismo como trabaja Estados Unidos, como trabaja Europa, como trabaja Alemania o como trabaja Inglaterra. En el trabajo hablo de los criterios que toman para establecer esos límites. El conocimiento ha llevado a que algunas enfermedades profesionales no sean consideradas, algunas que eran consideradas enfermedades profesionales no fuera, y otras que sí. O que dan como resultados otro tipo de enfermedades también. Los distintos listados que reconocen los gobiernos, hay unos que son más extensos y otros que son más acotados. No todos reconocen lo mismo, por eso el listado que reconoce cada gobierno es importante. En nuestro caso, se toma la actualización del año 2010 de la OIT, y a través del decreto 210 del año 2011, no quiero hacerle un entrevero con los años, pero es el decreto 210 del año 2011 toma una actualización realizada el año anterior, en el año 2010. Bueno, eso en cuanto a un resumen de cómo se configura una enfermedad profesional. Así que nos quedan un minutito nomás. Voy a ir cortando por acá, guardo la grabación y volvemos menos cuarto y vamos directamente a ver ese listado. ¿De acuerdo? Entramos en el mismo IDE, como les dije. Bárbaro. Perfecto, Muy gracias. bien. Gracias. Hasta dentro de un ratito. Gracias.